Organización económica. En este vídeo vamos a desarrollar la pregunta 2 del tema 4. Los sistemas económicos. Un sistema económico es la forma en que se organiza una sociedad para satisfacer sus necesidades con recursos escasos. Existen tres tipos de sistemas económicos. Primero, sistema de economía de mercado. En este sistema el Estado no interviene casi nada en la economía. 2. Sistema de economía centralizada. En este sistema el Estado interviene mucho en la economía. 3. Sistema de economía mixta. En este sistema el Estado interviene poco en la economía. En este esquema se perciben las diferencias entre los tres sistemas económicos mencionados anteriormente. Se puede observar que la principal diferencia entre estos sistemas económicos es el grado de intervención del Estado en la economía y el número de agentes económicos. Actualmente el sistema económico que predomina es el último, el sistema de economía mixta. A continuación, en las diapositivas siguientes vamos a explicar más detalladamente cada uno de estos sistemas económicos. Primero, sistema de economía de mercado. Este sistema, denominado también capitalista, llegó de la mano de la Revolución Industrial y fue el sistema económico dominante desde finales del siglo XVIII hasta el primer cuarto del siglo XX. Y aunque nunca llegó a implantarse en estado puro, porque, como luego veremos, el Estado siempre interviene en la economía, aunque sea de forma mínima. En este sistema, las familias y las empresas privadas toman las decisiones económicas y el Estado no interviene casi nada en la economía. La gran ventaja del sistema de economía de mercado es que las familias y empresas consumen y producen según sus preferencias y disponibilidades, y el Estado no les pone límites. Sin embargo, este sistema tiene algunas limitaciones. Primero, la inestabilidad cíclica. Cada cierto tiempo el sistema entra en una grave crisis económica. Segundo, escasez de bienes no rentables. Las empresas privadas solo producen aquellos bienes que son rentables. Tercero, deterioro del medio ambiente. El Estado, como no dicta normas, pues no pone límites a la contaminación de las empresas. Cuarto, abuso de ciertas empresas. Existen monopolios, es decir, algunas empresas imponen el precio y las condiciones de venta. Por último, en quinto lugar, existe una distribución desigual de la renta. Ejemplo de país capitalista es Japón. Este país se caracteriza por ser la tercera economía mundial y su éxito económico radica en el trabajo duro y la tecnología. 2. Sistema de economía centralizada o planificada. Este sistema está inspirado en la teoría marxista, nació en la Unión Soviética después de la Primera Guerra Mundial y posteriormente se expandió al este de Europa y acabó por hundirse a finales del siglo XX. Se desarrolla en los países comunistas. En este sistema el único agente económico relevante es el sector público, el Estado. Su objetivo principal es conseguir un reparto igualitario de la renta. El Estado no solo es propietario de los recursos o factores de producción, sino que además rige el funcionamiento de toda la economía, de tal forma que el mercado constituido por empresas privadas y consumidores pues no existe. Ventajas. Los ciudadanos tienen garantizados unos derechos mínimos como son el trabajo, la educación y la vivienda. Y entre los factores que condicionaron la caída del sistema de economía planificada se encuentran los siguientes. Primero, errores de previsión. Ante la ausencia de señales económicas reales, los planificadores carecían de información fiable sobre la marcha de la economía, con lo cual no siempre acertaban en sus previsiones y asignaciones de recursos. 2. Falta de incentivos. Con los precios y los salarios fijados por el Estado, las empresas no se esforzaban por ser competitivas entre ellas y la desmotivación de los trabajadores acabó siendo la tónica general. Tercero, excesiva burocracia. El gran aparato administrativo necesario para controlar el sistema económico se caracterizaba por la lentitud y la ineficacia. Ejemplo de país con economía planificada es Corea del Norte. En la actualidad, la mayoría de los países con este tipo de economía, es decir, con economía planificada, han desarrollado una lenta transición hacia la economía mixta, como por ejemplo China y Rusia. Uno de los inconvenientes de la economía de mercado era que entraba periódicamente en crisis. La primera crisis importante se produjo en 1929 y se conoce como la Gran Depresión. Los efectos que tuvo sobre las economías mundiales fueron devastadores. A partir de esta gran crisis mundial, el Estado intervendrá más activamente para corregir los desajustes del mercado. Las funciones fundamentales del Estado en los sistemas de economía mixtos son establecer el marco jurídico institucional, es decir, el Estado dicta normas que organizan la economía. Segundo, suministrar bienes públicos
Es decir, el Estado produce los bienes y servicios que se consideran imprescindibles para el buen funcionamiento de una sociedad, como por ejemplo la educación, la sanidad y las carreteras. Tercero, redistribuir la renta. El Estado trata de corregir las diferencias socioeconómicas mediante las subvenciones o ayudas. Cuarto, suavizar la inestabilidad cíclica. El Estado se encarga de controlar los ciclos económicos de expansión y recesión. En el sistema mixto, las decisiones son compartidas por todos los agentes económicos. Respecto a los tres sistemas económicos nos queda una última matización. En la práctica, los sistemas de economía de mercado y de economía planificada no son puros, ya que siempre existe una intervención del Estado en la economía. Una intervención mínima en el caso del sistema de economía de mercado, una intervención absoluta en el caso del sistema de economía planificada. En el siguiente vídeo veremos la pregunta 3 del tema 4 titulada Los decisores de la economía.